Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así como el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio, pero este mes es diferente. Es un mes de reflexión y también de un balance sobre la vida republicana que tenemos. En este caso vamos a iniciar durante el mes de julio un conjunto de tertulias hablando sobre la participación de Arequipa en la independencia y las reflexiones consiguientes de cómo nación llegamos al primer bicentenario, ya que en el caso de Arequipa y como otras partes del Perú, hablamos de dos momentos de la celebración del bicentenario. La proclamación de la independencia, un 28 de julio de 1821, la batalla de Ayacucho y capitulación, que es un 9 de diciembre de 1824, y en el caso de Arequipa, como parte del sur andino, la jura de la independencia se hizo durante los meses siguientes. En el caso de Arequipa fue un 6 de febrero de 1825. En estas reflexiones y en estas discusiones vamos a invitar a un historiador, el profesor Francisco Quiroz Chueca, que es historiador, nacido en el Callao en 1956. Es especialista en historia económica y social del Perú y Latinoamérica entre la colonia y la república, con investigaciones publicadas acerca de la historia del Callao, los productores urbanos, así como los antecedentes de la historiografía peruana y su relación con la idea de nación. Actualmente es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Dirige revistas electrónicas como Nueva Crónica de la especialidad de Historia en la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una larga trayectoria en lo que viene a ser publicaciones de libros, textos, así como también ha tenido notables reconocimientos a lo largo de su trayectoria y una extensa publicación historiográfica abarcando varias cosas. También ha desempeñado el puesto de vicedecano en la Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos y ha obtenido becas de investigación en Perú, Rusia, España y Estados Unidos como premios institucionales por su labor. El profesor Francisco Quiroz Chueca nos va a acompañar desde este momento. Doctor Mario Rommel, adelante con la entrevista. Muchas gracias, Gonzalo Gómez Sanabria. Damos la bienvenida al historiador Francisco Quiroz Chueca. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Francisco? Bienvenido al programa ¿Qué tal? Buenas tardes. Por el patrimonio. El tema de hoy va a tratar sobre el proceso de la independencia y este primer bloque lo vamos a dedicar, ¿no?, para hablar de la historiografía, es decir, de aquellos libros que se han publicado acerca de este momento histórico que hoy en día estamos celebrando su bicentenario. Me gustaría empezar citando a Mariano Felipe Paz Oldán, ¿no?, uno de los primeros historiadores del siglo XIX que se ocupó justamente de la historia del Perú independiente, publicado, y que sin embargo un actor de la época como Francisco Javier Mariátegui hizo anotaciones a la historia de Mariano Felipe Paz Oldán, porque según él no había mencionado, por ejemplo, la participación de las conspiraciones acaecidas en la ciudad de Lima, ¿no?, y la participación sobre todo de las guerrillas y montoneras que tuvieron lugar previo a la llegada de la expedición libertadora de San Martín. Francisco, digamos que esos son dos textos fundacionales que se ocupan de narrar el proceso de la independencia. ¿Qué otros textos podríamos destacar para el siglo XIX y para el siglo XX que sean pues los más, digamos, que sean meritorios de poder mencionar, porque han significado propuestas, ¿no?, visiones alternativas, diferentes a lo que tradicionalmente se conocía acerca de este periodo de la historia? Sí, primeramente quiero agradecer la invitación y espero ser muy útil en esto porque realmente todos estos encuentros son muy oportunos para poder reflexionar. Como dijeron en la introducción, estamos en un tiempo de reflexión acerca de qué cosa es lo que ha significado estos 200 años y qué cosa significa hoy día.
estar cumpliendo 200 años para nuestra república, ¿no? Has mencionado, Mario, dos textos realmente fundamentales, ¿no? El de Mariano Felipe Pasoldán y el de Francisco Javier Mariátegui, ¿no? Que marcan un debate que es interesante porque nuestra historiografía siempre ha tenido debates y ahora no es casualidad que sigamos en debates, ¿no? Yo quiero exponer mi punto de vista, no, bueno, y mencionando también, por supuesto, otros, ¿no? Pero por supuesto que no tengo ninguna intención de imponer ninguna visión específica. Interesante ese debate del siglo XIX, porque en realidad es parte de los debates que se dan inmediatamente después de la independencia. Es decir, no era una cosa nueva que se daba, sino la independencia tenía que justificarse en todos los planos, pero uno de ellos es precisamente la historia. La historia tenía que justificar la separación. ¿Por qué? Porque ¿cómo así de la noche a la mañana nos separábamos de un país cuya tradición la reconocíamos? Entonces tenía que haber algo que justificar. Y entonces en el Perú, más que en otros lugares, la crítica a España es muy genérica nada más. La tiranía de España, nada más. En otros lugares, en México, es muy fuerte la crítica al punto de que se le dice directamente que el atraso de México es precisamente por los 3 siglos de colonialismo. No, en el Perú es un poco más matizada, digamos. Pero 20 años después de la independencia empezaron los debates más académicos ahora, ¿no? Y ahí están los 3 textos de 1846, ¿no? En particular, Córdoba Urrutia, que es el único que se publica en ese año, y al año siguiente es el de Bartolomé Herrera, ya que son los dos que van a debatir directamente, porque hay otros dos, uno cusqueño y el otro celendino, que van a quedar inéditos todavía, aparte de Torrente, ¿no? Que también tiene un texto bastante interesante. Pero yo creo que el principal producto de esos dos textos es una justificación bastante poquito más amplia acerca de lo que fue España en el Perú, de parte de José María Córdoba Urrutia. Después, Bartolomé Herrera dice, no, aquí no es, España no es la mala, nos trajo la religión, nos trajo una serie de valores. Este es el gran problema. Primero, justificar la independencia. Luego, 50 años 50 años después de la independencia, es que vienen los textos de Mariano Felipe Pasoldán y los debates con Mariátegui, ¿ya? 100 años después viene el debate más importante donde se busca crear un peruano, hay actor de la independencia en el centenario, ¿no? Francisco, si me lo permites, a lo que sí, tú dices acerca de la justificación, yo agregaría también la legitimación, ¿no? O sea, sí, la sí, narrativa sí. histórica en el siglo XIX, en el caso de Mariano Felipe Pasoldán, ¿no? Lo que busca es legitimar, ¿no? Ese nuevo orden de cosas, ese nuevo modelo político, y esa legitimación se logra en la medida que también se opone lo republicano a lo monárquico, ¿no? Lo que representa la monarquía, ¿no? Y lo que representa la república. Si bien es cierto, la república pues tiene también su proceso formativo, ¿no es cierto? Sin embargo, supuestamente, por lo menos imaginariamente, es opuesto y contrario al llamado antiguo régimen. 100 años después, como tú has mencionado, ya para el siglo XX, ¿no? Encontramos, por ejemplo, ya algunos textos que se dan a propósito del propio José Larriba Agüero, recordarás, con su tesis de bachiller en historia,
¿no? La Sí. historia en el Perú, por ejemplo, ¿no? Un texto igualmente importante, ¿no? Porque es un estudio de los historiadores de la época. Y luego, pues, tenemos también la llamada generación del centenario, ¿no? La de 1919, donde están figuras como Jorge Basadre, Sánchez y otros que tienen sus propias perspectivas y visiones acerca de la independencia. Tú dirías que para esta época, ¿cuál es más o menos la interpretación que se tenía de la independencia como una tesis, ¿no? De una independencia concedida, concebida, ¿no? Porque tú sabes que esa tesis se reactualiza en los años 60, 70, ya a la fecha incluso, ¿no es cierto? A esa pregunta se ha añadido otra más, ¿no? Si es concedida, concebida o conseguida finalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál era la lectura que se tenía para Sí, mediados del siglo XX acerca de la independencia? ¿Sí? Sí, para empezar, ya en un periódico huamanguino en 1830 se le dice a Lima que ellos en realidad no consiguieron la independencia, sino más bien no querían la independencia, ¿no? Yo creo que el gran hito aquí es el centenario, donde hay varias opciones ahora. Porque el debate entre Mariano Felipe Basoldán y Mariotti en realidad no fue un debate muy diferente, sino solamente de matices. Te falta esto, ¿no? Algo así. Pero 100 años después lo que hay es una cosa mucho más organizada, más orgánica desde el punto de vista intelectual también, ¿no? Entonces está, como bien has mencionado, está Ribagüero, que era un liberal en ese momento y que busca entender los 100 años, pero también está Basadre, que él luego va a presentar su iniciación a la República con una excelente visión de lo que significó el momento, ¿no? Y sobre todo buscando preguntarse dónde está la República aquí, qué cosa es lo republicano de todo lo que hemos hecho. Pero yo quiero rescatar dos cosas. Uno, que estamos hablando de la República aristocrática y esa República oligárquica que piensa en cómo entender el centenario desde la perspectiva peruana, no tanto de San Martín y Bolívar, sino peruana. Bien, amigos, continuamos con las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. En esta ocasión, hablando sobre el proceso de la independencia, nos acompaña el historiador Francisco Quirós Chueca, con quien veníamos conversando en el primer bloque acerca de la historiografía y sobre todo de los primeros debates, ¿no?, que se dieron en torno a la independencia en el siglo XIX, y había mencionado nuestro invitado algunos debates o visiones que se tenía de la independencia para comienzos del siglo XX. Y con motivo del sesquicentenario de la independencia en 1971, también durante una época de gobierno militar, la figura de Tupac Amaru pues es reivindicada en cierta forma y se convierte en un ícono de la revolución. Y se llega a decir el año 71 de que la primera independencia ocurrió en el Cusco en 1780. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarle a Francisco, ¿no?, ¿cuál fue la importancia de esta rebelión de Tupac Amaru y por qué el Cusco, ¿no? Vemos que en el sur andino el Cusco va a cumplir un papel importante en toda la región sur y también va a ser determinante para la toma, para algunas medidas que se vayan a tomar en la propia capital del virreinato. Sí, realmente la pregunta es excelente y muy oportuna, ya porque yo diría, si hubiésemos tenido que elegir una fecha para el bicentenario, nuestro bicentenario ya pasó hace 40 años. En 1980 se cumplieron 200 años del inicio de la Gran Rebelión del Sur andino, conocida erróneamente como la rebelión de Túpac Amaru II. No me corten la grabación por si acaso, ¿ah? No estoy tratando de ser un poquito, digamos, crítico. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que mal llamada rebelión de Túpac Amaru? Porque
Tupac Amaru en realidad lidera solo una parte de esa rebelión. Esa rebelión en realidad fueron 3 por lo menos rebeliones paralelas. Los criollos propietarios, comerciantes y campesinos indígenas. Pero además también yanaconas de las haciendas, de los trabajos en las minas, en los obrajes, etc. Es decir, fue una rebelión, un movimiento múltiple que llamamos solamente por el nombre de uno de los líderes. Pero en realidad esa rebelión rápido se le salió de las manos, se le escapó de las manos al líder y en la práctica nos preguntamos, creo, un poco bizantinamente, ¿fue separatista o no fue separatista? Y bueno, y queremos nosotros responder con un sí o con un no a esto. Y esa no es la forma. Nosotros tenemos que saber que en realidad fueron más que tendencias dentro de un movimiento, fueron varios movimientos en un momento, en un lugar. Y remeció todo el surandino y evidentemente, si bien Tupac Amaru puede no haber sido separatista, otros grupos sociales, étnico-culturales que participan acá sí lo fueron definitivamente. O sea, a mí no me cae ninguna duda de que la población campesina sobre todo se levanta, tanto la de pueblos como la de haciendas y obrajes, se levanta no digamos de manera espontánea solamente, no, se levanta precisamente para acabar con ese régimen. Sí, Entonces, ahí yo creo que hay bastante que decir todavía, ¿no? efectivamente, esa bueno, llamada rebelión de Tupac Amaru se da en un contexto de la segunda mitad del siglo XVIII, de las llamadas reformas borbónicas, ¿no? Que tuvieron un efecto, un impacto en los grupos, en los estamentos sociales del virreinato peruano, ¿no? Y en particular de toda Hispanoamérica. La rebelión de Tupac Amaru II, según los estudiosos, una de ellas, Scarlett O'Phelan, habla de 2 fases, ¿no? De una primera fase en la que participaron criollos, mestizos, indígenas, sobre todo caciques, que era muy importante la presencia de los caciques, y en una segunda fase en donde, en vista de o debido a que el líder, el liderazgo pierde, como tú has mencionado, Francisco, un poco el control, ¿no? De los mismos grupos interétnicos, ¿no? Hay los criollos y los mestizos ya no respaldan este movimiento. La propuesta que se sabe la propuesta política de Tupac Amaru habría sido el proyecto neo-inca de restablecer el Estado inca. ¿Fue así? Sí, lo que pasa es que yo reitero, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru no fue uniforme. No es que creo, no es que hayan habido 2 fases. Que pasa es que nosotros la estamos viendo por grupos étnicos y nos olvidamos de que esos grupos étnicos pertenecen a grupos sociales con ideas y no solamente con ideas étnicas, digamos, de una reivindicación étnica como lo neo-inca. Seguramente que eso sí existió y está probado que sí existió, pero lo que habría que preguntarse es quiénes son los que realmente manejan esas ideas y quiénes manejan tal vez otras ideas. Entonces, como por composición no es homogénea, pero tampoco lo es por sus fines que están presentándose. Entonces, lo que yo reclamo es que no hagamos esa división que nos ha hecho mucho daño de rebeliones indígenas, rebeliones de mestizos, rebeliones de criollos o algunas mixtas, sino busquemos la parte social, categorías sociales para ver este tipo de manifestaciones. Lo mismo va a pasar con la llamada rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua. Va a ser también un gran movimiento que va a remecer todo el surandino y que Exacto. si, digamos, si ya no quieren a Tupac Amaru, por lo menos ese fue nuestro inicio de separación, ¿no? Pero, sin embargo, no quieren en realidad este centralismo historiográfico limeño
busca tener a Lima como protagonista de todo, así es que no nos Justamente, permite. sí, Sí, justamente Francisco, cuando tú decías del otro momento histórico, ¿no? La llamada rebelión o revolución de los hermanos Angulo y Pumacagua, también tiene como escenario la ciudad del Cusco, ¿no? Digamos, centro gravitante en el sur andino, y es una respuesta, como tú decías, en este segundo momento histórico, por ejemplo, una reacción al periodo del liberalismo constitucional y a la aprobación de a la Constitución gaditana de 1812, ¿no? Hay un trabajo de Nuria Sala y Vila, por ejemplo, que expone ampliamente en su libro, en ese trabajo Rebeliones Andinas, que es su tesis doctoral, cómo así todos los, ahí está justamente, cómo así todos los grupos, ¿no? Todos los estamentos sociales reaccionan, o sea, cada uno tenía una pretensión, ¿no? Respecto de lo que significaba la Constitución Liberal de 1812, ¿no? Respecto a la abolición del tributo indígena, de la esclavitud, ¿no? La equiparación de igualdad entre criollos y españoles, en fin. ¿Cómo aprecias tú el impacto de ese segundo momento? sí, lo que sucede es que efectivamente la Constitución de Cádiz muestra una alternativa a la dominación colonial como se venía dando, no a los resultados de las reformas borbónicas. Y por eso es que es tan importante observar ese impacto, es decir, cómo incide las distintas medidas de la Constitución de Cádiz y en general toda la normatividad gaditana, ¿no? Cómo inciden y a quién favorecen y a quién perjudican, para poder entender cómo es que los grandes comerciantes o los pequeños comerciantes, los hacendados o granjeros, artesanos, etcétera, van a reaccionar ante esto. Pero lo que quiero decirles es también que el sur andino ahí vuelve a remecerse, pero esto llama la atención de mucha gente en el virreinato como un nuevo Tupac Amaru. O sea, un nuevo movimiento que puede salirse y de hecho se sale de el Eh, cauce. Bien, amigos, regresamos a esta tertulia dedicada al proceso de la independencia. Nos acompaña el historiador Francisco Quirós Chueca, y en el anterior bloque habíamos, junto con él, precisado la importancia que tuvieron en su momento la rebelión, la llamada rebelión de Tupac Amaru II para, para fines del siglo XVIII, y para el temprano siglo XIX, la llamada rebelión de los hermanos Angulo y Pumacagua. Y ahí hay una experiencia histórica interesante, ¿no? Debido a la primera experiencia, digamos, de la rebelión de Tupac Amaru II, en que los caciques, ¿no? La dirigencia de este movimiento, pues, fue fundamentalmente indígena. En este segundo caso, según Ofelán, los caciques son aliados necesarios, pero ya no van a ser protagónicos. Son aliados necesarios porque ellos movilizan, ¿no es cierto?, a las masas campesinas, indígenas, pero ya no van a ser los dirigentes propiamente del movimiento, ¿no? En vista también de la experiencia pasada. Y José Tamayo Herrera, historiador cusqueño, habla de que este es el primer movimiento nacionalista, ¿no? La rebelión de 1814. Visto esto, Francisco, ¿qué venía ocurriendo en Lima? ¿No? Si en el surandino estaban sucediéndose una serie de rebeliones, ¿no? En Huánuco, Tacna, Cusco, ¿qué venía sucediendo en Lima? ¿Cómo Lima reaccionaba frente a lo que estaba ocurriendo en el sur? Bien, miren, lo tradicional en el Perú es considerar de 1820 en adelante la independencia del Perú y lo anterior lo han catalogado como precursores de la independencia y eso no es correcto porque eso es quitarle la importancia de todo lo anterior y en realidad lo más importante de la independencia del Perú se da antes de 1820 en el sur andino. Ya son 10 años por lo menos, sin contar lo de Tupac Amaru, ¿ah? Pero son 10 años por lo menos en que el Perú tiene
no rebeliones, no levantamientos, pero sí potenciales levantamientos en varios lugares. Y son reprimidos a sangre y fuego. Es algo que en realidad en este bicentenario se ha debido subrayar. La represión es brutal, brutal, en realidad. Tremenda, tremenda represión. Fusilamientos y hay autores españoles que en sus memorias lo dicen directamente, ¿no? A este inmediatamente lo pasamos por las armas. A los guerrilleros, a la población, lo pasaron por las armas. ¿Qué pasa en 1820? En realidad todo el Perú participa, pero Lima tiene también una participación interesante e importante en conspiraciones anteriores. Eso creo que no hay que negarlo, sino que más bien hay que afirmarlo. Pero ¿qué pasa en 1820? El Perú está en algo que yo llamo un silencio social por las represiones, por el fracaso, las frustraciones de 10 años de intentos que no conducen a la separación. Y las represiones, repito, 1820 es el peor momento para que llegue la expedición de San Martín, en realidad. Porque, y eso lo va a experimentar él mismo, ¿no? Cuando llega a San Martín no se le adhiere nadie, nadie, simplemente nadie, ¿no? Y más bien los propietarios, llamados normalmente criollos en Lima, están a la expectativa, a ver qué ofrece este recién llegado, qué cosa pasa, etcétera. Y entonces es ahí cuando se podría considerar como nos imponen la independencia, pero no nos imponen la independencia, sino más bien nos imponen la necesidad la obligación de pensar en la separación. El Perú de Abascal, que había sido, y el Perú de hasta 1820, en realidad había favorecido a Lima. Había recuperado el Alto Perú, había recuperado Guayaquil, había recuperado un montón de cosas, y la verdad es que era muy posible que las condiciones a futuro serían mejor para los propietarios, comerciantes y propietarios agrícolas, etc. Pero San Martín llega y nos impone una discusión que en el Perú se está tratando en Lima sobre todo, ¿no? Las élites limeñas tratan de ni siquiera planteárselas en 1820. Por eso es que extraña mucho que nosotros estemos celebrando 200 años de la independencia el 28 de julio. Tan solamente fue la proclamación de una independencia, es decir, un deseo de separarse, nada más, ¿no? Y bueno, el tema está en que, por eso yo considero que se trata de una independencia impuesta y controlada. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es más bien controlar a la población que espontáneamente en el centro del país se levanta en montoneras, la transforman en guerrillas, es decir, les dan reglas, imponen una jerarquía y les dan tareas específicas para que no se vayan ni un milímetro más allá de esas tareas. Por eso creo que hay que tener muy en cuenta esta situación. No es, no es que no haya habido nada en Lima, no es que, no, sino más bien Lima asume un control de la situación cuando ve que no tiene posibilidades de evadir ahora, ya en 1821, cuando la ciudad está bloqueada desde el mar y bloqueada también desde tierra. Y ahí tienen que firmar la famosa acta de independencia, etcétera, etcétera, que no es otra cosa que un deseo, es decir, vamos a separarnos. Pero en realidad eso no significa la separación. Claro, hubo pues, como tú ya has mencionado, conspiraciones en la ciudad de Lima, la capital del virreinato. Ahí está la figura de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, Tellería, entre otros, ¿no? Que participan de estos cenáculos de las élites criollas limeñas, pero que también, bueno, por la correspondencia sabemos que hubo, por ejemplo, la de Luna Pizarro, el colaboracionismo, ¿no? De parte de algunas personalidades limeñas con relación a la expedición libertadora
San Martín para que pudiera justamente llegar a la capital, ¿no? Hubo digamos, comunicación entre varias personalidades de la capital, el propio Luna Pizarro, mujeres incluso, ¿no? Como Brígida Silva y otras, luego llamadas beneméritas de la patria, que colaboraron justamente con San Martín. Pero el acta de la proclamación de la independencia, donde firmaron, por ejemplo, las instituciones más representativas del virreinato peruano, es decir, el clero, la universidad, el cabildo, ¿eso qué valor tiene justamente para determinar que ese año fue pues efectivamente un punto de inflexión, un punto de quiebre en este proceso político? Sí, para empezar, yo sí creo que gente en Lima participa en todas en muchas conspiraciones, gente que está hasta en las casamatas del Callao, y hay también un deseo de separarse, por supuesto. El- lo que sí también creo es que el acta de proclamación de independencia que se firma desde el 15 de julio y tiene una población, o sea, firmante bastante amplia, por supuesto, ¿no? Tiene 5.000 personas firmando, así que no es poca cosa, ¿no? Es básicamente la población, por lo menos letrada de la ciudad, la que estampa su firma. Hay alguien, por ejemplo, Timothy Ana, ¿no? Que sí dice que la firma de muchos miembros de la élite limeña fue más bien conminada, ¿no? Que Bernardo Monteagudo, sobre todo, se encargó de hacer que la gente firme, porque si no, iban a ser pasibles de represiones, ¿no? No sé si eso sea verdad. La cosa es que la élite limeña era demasiado fuerte, muy, muy fuerte. O sea, nosotros no podemos pensar en una élite como la de Lima de ese momento como débil, que tenga que estarle haciendo caso a todo lo que diga un tal Monteagudo o San Martín. No. No, es como de pensar que la élite arequipeña o cusqueña pueden ser débiles. No, eran las élites más fuertes del país, o sea, de un país rico además, ¿no? Potencialmente Pero rico. tal vez se apreció ese, como habíamos comentado, Francisco, ese momento, ese hecho como inevitable, ¿no es cierto? Irreversible, ¿no? Muchos lo vieron así, el propio Luna Pizarro en su correspondencia asume este momento como irreversible, inevitable, en tanto era una corriente continental, tanto en el norte como en el sur, de modo que a la élite y a muchos estamentos sociales, pues no les quedó otra sino adherirse al nuevo orden de cosas, porque también en juego estaba, ¿no? Su estatus, su rango, Y su vida. y su vida misma, ¿no? También, claro. Su patrimonio, por su vida, su patrimonio, porque como sabemos, instalado ya este gobierno protectoral, se nombraron juntas calificadoras, juntas purificadoras, calificadoras, tanto para civiles como para eclesiásticos, También. ¿no es cierto? Para probar si efectivamente habían sido favorables a la causa patriota, ¿no? Entonces también ahí hay un poco es una reacción ante una nueva situación que puede ser perjudicial a sus intereses. Sí, lo que sucede me parece a mí que ahí entra este término de control. Es decir, las élites limeñas lo que dicen es, bueno, nos están separando. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros manejar el proceso, no permitir que extranjeros lo hagan, sino más bien nosotros lo vamos a manejar. Y por eso las élites limeñas no solamente firman, sino que se ponen adelante y van a ser ellas, estas élites, las que van a ocupar todos los cargos, militares, civiles, eclesiásticos también. Es decir, o sea, si va a haber separación, la vamos a hacer a mi manera, no a la manera de los que acaban de llegar. Y por eso, repito, las élites peruanas no eran débiles, eran muy fuertes. Y esta actuación demuestra más bien su fortaleza, no su debilidad. El firmar el acta no demuestra debilidad.
sino demuestra fortaleza. Es decir, ellos, estas familias, asumen el reto de liberar, sí, pero liberar según sus condiciones. Y lo van a hacer. Lo van a Las hacer familias efectivamente. y las corporaciones, ¿no es cierto? Que Sí, también claro, las claro. La corporaciones, universidad, el cabildo, lindo, todas. Sí, sí, todos están. Bueno, claro. Francisco, te agradecemos mucho por tu participación el día de hoy. Estamos muy reconocidos por haber compartido con nosotros tus apreciaciones, tus visiones acerca del proceso de la independencia. Amigos, a ustedes también muchas gracias por seguirnos Muchas en este gracias minuto. más bien a ustedes No, por al la contrario, Francisco, invitación muchas y por gracias. supuesto por esta oportunidad, nueva oportunidad para discutir temas que son realmente de mucho interés. Gracias, Francisco. Amigos, con ustedes será hasta la próxima semana. Los invito a que nos acompañen. Tendremos como invitado en la próxima tertulia al historiador Fernando Valle, con quien vamos a hablar sobre el clero, independencia en el caso de Arequipa. Como siempre, agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia y reiterar nuestra gratitud al historiador Francisco Quirós Chueca. Muy buenas tardes. Gracias. Que les vaya bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mario.